acaba de confesar que hay una campaña organizada, financiada y dirigida desde afuera para destruir su gobierno. Y lo dijo en público, frente a cámaras, sin vacilar. Claudia Sheinbaum mencionó bots, algoritmos pagados, sectores de la ultraderecha estadounidense y una ofensiva que, según ella, no viene del presidente Trump, sino de algo más profundo, más oscuro, más difícil de señalar con el dedo. Eso es lo que la hace perturbador. Cuando el enemigo no tiene cara, cuando la campaña no tiene firma, cuando los ataques llegan de todos lados al mismo tiempo, algo muy serio está ocurriendo, y México todavía no lo puede creer del todo. ¿Quién está detrás de esto realmente? ¿Por qué justo ahora, con el Mundial en puerta y las elecciones del 27 en el horizonte? ¿Qué encontró el gobierno mexicano en esas redes sociales que la llevó a salir a decirlo abiertamente, con nombres, con fechas, con citas del Papa? ¿Y qué es lo que todavía no se ha dicho? Porque lo que escucharon hasta ahora es solo la superficie. Lo que viene es más denso y más incómodo. Piensen por un momento en lo que significa que una presidenta en funciones salga a decir, en su conferencia matutina, frente a toda la prensa nacional, que hay una campaña pagada para manipular la opinión pública en México, que hay bots orientando conversaciones, que los algoritmos de las grandes plataformas no son neutrales, que los dueños de esas plataformas son los hombres más ricos del mundo y que el dinero, no la verdad, es el que decide qué información circula y cuál se entierra. Eso no es teoría conspirativa. Eso es lo que dijo Claudia Sheinbaum esta mañana, con sus palabras en voz alta, citando incluso la encíclica del Papa León XIV para respaldarse. Y entonces aparecen las preguntas que no se responden solas. ¿Está México en medio de una guerra de información que va mucho más allá de la política doméstica? ¿Es esto lo mismo que pasó en Colombia, en Argentina, en Brasil, antes de que ganara Bolsonaro? ¿Hay un patrón? ¿Hay coordinación? Y si la hay, ¿quién la financia? En los próximos minutos van a descubrir exactamente qué dijo Sheinbaum, qué no dijo, qué reveló entre líneas, por qué trajo a colación al Papa y a Miguel de la Madrid en la misma conferencia, y por qué todo esto apunta a algo que ningún medio está nombrando con suficiente claridad. Porque lo que acabaron de escuchar es solo la entrada. La historia completa es más oscura y más compleja de lo que ese primer dato sugiere. El 1 de junio de 2026, en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum tomó el micrófono y leyó en voz alta fragmentos de una encíclica papal. Pero antes de eso, respondió una pregunta sobre relaciones diplomáticas con Estados Unidos de una manera que nadie esperaba. Dijo, con una calma que a mucha gente le pareció más alarmante que un grito, que ella no cree que sea el presidente Trump quien encabeza la ofensiva contra su gobierno. Dijo que son sectores de la ultraderecha estadounidense, sectores que se vinculan con la derecha mexicana, y que juntos, con dinero y con acceso a los algoritmos de las plataformas, están construyendo una narrativa para destruir la legitimidad de su administración antes de las elecciones del 27. Eso fue el 1 de junio de 2026, en la mañana, en Palacio Nacional, y México todavía está procesando lo que significa. ¿Recuerdan cuando les pregunté quién está realmente detrás de esta campaña y por qué justo ahora? La respuesta que da Sheinbaum es más incómoda de lo que parece a primera vista. Porque nombrar sectores en lugar de nombrar personas o instituciones específicas puede leerse de dos maneras completamente distintas. La primera lectura es que la presidenta tiene información concreta pero no puede revelarla todavía, que hay una investigación en curso, que lo que se dijo esta mañana es solo la punta de lo que viene. La segunda lectura es que la acusación es difusa por necesidad, porque en la guerra de información no hay un solo general, hay una red, y las redes no se destruyen con un decreto. Cualquiera de las dos lecturas es perturbadora, y van a entender por qué después de repasar lo que Sheinbaum dijo con detalle. Empecemos por lo que la presidenta describió como una campaña orquestada. Sus palabras exactas apuntaron a una estructura que combina tres elementos. Primero, bots. Cuentas automatizadas que orientan conversaciones en redes sociales, que amplifican ciertos mensajes y suprimen otros. Segundo, medios de comunicación que publican información falsa y que cuando el gobierno envía el derecho de réplica, simplemente no lo publican, aunque la Constitución los obliga a hacerlo. Y tercero, los algoritmos de las grandes plataformas, que no son neutrales, que responden a los intereses de sus dueños, que son, en palabras de Sheinbaum, los más ricos de los ricos del mundo. Ese tercer punto es el más delicado,
porque no acusa a un gobierno extranjero directamente, acusa a una estructura económica global, y eso es mucho más difícil de combatir. Hay algo que vale la pena entender aquí. La narrativa que Sheinbaum describe, la del narcogobierno, no nació en 2026. Ella misma lo señaló esta mañana. Esa narrativa venía desde la campaña del 2024. Se instaló antes de que ella asumiera la presidencia. Se repitió en medios mexicanos, en medios internacionales, en redes sociales, en declaraciones de funcionarios estadounidenses. Y ahora, con las elecciones intermedias de 2026 en México y las elecciones en Estados Unidos también en noviembre, esa narrativa se está acelerando. El timing no es casual, nunca es casual. Sheinbaum fue muy directa al señalar que ciertos sectores del gobierno estadounidense quieren usar a México en su disputa electoral interna. La frase es contundente. No dijo que Trump lo quiere. Dijo que sectores del gobierno de Estados Unidos quieren utilizar a México para sus elecciones de noviembre. Eso implica que la presión sobre México no viene de una sola persona ni de una sola decisión. Viene de una dinámica estructural en la que México es funcional como enemigo doméstico para ciertos actores políticos estadounidenses. ¿Qué significa eso en términos concretos? Significa que atacar a Sheinbaum, describir a México como un estado fallido o capturado por el narco, sirve políticamente en ciertos distritos de Estados Unidos, sirve para movilizar votantes, sirve para justificar políticas migratorias duras, sirve para desviar atención de problemas internos, y si sirve allá, hay incentivos muy poderosos para seguir produciendo esa narrativa, independientemente de si es verdad o no. Eso es lo que Sheinbaum llama injerencia. Y lo que hizo esta mañana fue ponerle nombre, aunque sin apellido todavía. El episodio de Chihuahua es central en todo esto. Hace unas semanas se reveló que agentes extranjeros, presuntamente estadounidenses, sin acreditación formal en México, estuvieron presentes en el desmantelamiento de un laboratorio del crimen organizado en ese estado. La Fiscalía General de la República tomó el caso. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue citada a declarar, aunque Sheinbaum insistió esta mañana en que no está imputada de ningún delito, que simplemente fue llamada a dar su versión sobre lo ocurrido. Pero el episodio activó algo mucho más grande, porque agentes extranjeros operando en territorio mexicano sin autorización formal es, en términos legales y soberanos, exactamente lo que la Constitución mexicana y los principios de no intervención prohíben. Y lo que hace la presencia de Felipe Calderón y Vicente Fox en Chihuahua, justo en ese momento, en un evento de la oposición, es que ese episodio local se convirtió en un símbolo nacional. Sheinbaum no se contuvo. Recordó ante la prensa que en el gobierno de Calderón, la DEA tuvo apertura total en México, que la Marina fue transformada en esa época para recibir a cuerpos de élite entrenados y operados en coordinación con agencias estadounidenses, que la Operación Rápido y Furioso, que introdujo más de 2.000 armas de alto poder a México sin control real, ocurrió con la anuencia del gobierno de Calderón y que nadie fue sancionado por eso. Nadie. Eso es historia, está documentado. Y Sheinbaum lo usó como contexto directo para argumentar que la presión actual sobre su gobierno no es nueva, que tiene décadas, que hay actores en México y en Estados Unidos que llevan 40 años usando el tema del narcotráfico para intervenir en los asuntos internos del país. Aquí viene el dato que más impacta cuando se analiza con frialdad. Esta mañana Sheinbaum leyó en voz alta fragmentos de las memorias de Miguel de la Madrid, un presidente con quien ella tiene profundas diferencias ideológicas, lo dijo explícitamente, pero eligió leerlo precisamente porque ilustra que lo que está ocurriendo hoy no es excepcional. En esas memorias, de la Madrid describe al embajador estadounidense Gavin llegando a Los Pinos con acusaciones sin pruebas contra gobernadores mexicanos, señalándolos de vínculos con el narcotráfico. Cuando de la Madrid le pide pruebas, el embajador responde: donde hay humo hay fuego. De la Madrid escribe que eso fue en los años 82, 83, 84, hace más de 40 años. El mismo patrón, la acusación sin evidencia, la presión diplomática basada en rumores, la filtración a la prensa para dañar la imagen del gobierno mexicano. 40 años después, la presidenta de México está leyendo eso en voz alta, porque según ella, el patrón se repite. Y luego trajo al Papa. La encíclica de León XIV, recién publicada, contiene un análisis sobre tecnología digital, algoritmos y justicia social que Sheinbaum consideró tan relevante que la leyó completa en fragmentos durante su conferencia. La parte que eligió no habla de fe ni de doctrina,
habla de cómo los algoritmos opacos reproducen prejuicios y discriminaciones, de cómo los sistemas de inteligencia artificial, presentándose como neutrales y objetivos, reflejan las ideologías de quienes los diseñaron, de cómo confiar a un algoritmo el poder de seleccionar quién es digno y quién no, sin que nadie asuma la responsabilidad de esa decisión, es una forma de injusticia silenciosa. Que una presidenta secular cite la encíclica de un papa para hablar de redes sociales y manipulación política en su conferencia de prensa matutina es, por donde se vea, un hecho sin precedente en la historia política reciente de México, y lo que dice entre líneas es poderoso. No estoy sola en este diagnóstico, ni siquiera el Vaticano está solo en este diagnóstico. El anuncio más concreto que salió de todo esto fue la creación de una conferencia semanal de derecho de réplica, encabezada por Luisa María Alcalde, que arrancará este miércoles en la tarde. Ahí, cada semana, el gobierno presentará qué campañas se detectaron en redes sociales durante esa semana, cómo se articularon, qué medios publicaron información falsa, qué derechos de réplica fueron enviados y cuáles no fueron publicados a pesar de la obligación constitucional de hacerlo. Eso es una declaración de guerra informacional, formal, con nombre, día y hora. Lo que implica es que el gobierno de Sheinbaum ya no va a limitarse a desmentir en la mañanera, va a documentar, va a nombrar, va a mostrar la estructura, y eso cambia el terreno de la disputa, porque si las campañas que se denuncian son reales, la documentación las hará visibles, y si no son tan reales como se afirma, la documentación también lo revelará. Todo esto ocurre con 12 días para la inauguración del Mundial, con los maestros de la CNTE todavía movilizados, con demandas sin resolver sobre evaluación docente y plazas, con una riña en el penal de Culiacán que dejó 7 muertos, con la gobernadora de Chihuahua citada por la Fiscalía, con Colombia en segunda vuelta electoral y Sheinbaum siguiendo de cerca lo que Gustavo Petro denuncia como un posible fraude, con Felipe Calderón y Vicente Fox reapareciendo en eventos públicos después de años de silencio político relativo. Cada uno de esos elementos, por separado, sería una historia. Juntos, en el mismo día, en la misma semana, apuntan a una acumulación de presiones que pocas presidencias han enfrentado en este ritmo y en esta densidad. Sheinbaum respondió a todo eso sin abandonar su tono, serena, directa, citando historia, citando el Papa, citando las encuestas que, dijo, la muestran con más apoyo que el que recibió hace 2 años en las elecciones, y mostrando las imágenes de la movilización de ayer, 800,000 personas según cifras del gobierno en distintas ciudades del país, con la consigna de que no está sola. Aquí hay algo que no se puede ignorar. La estrategia de Sheinbaum tiene una lógica clara. Si la acusación de narcogobierno se articula desde afuera y adentro con dinero, con bots y con algoritmos, la única respuesta posible que no implica censura ni represión es la información masiva. Es decirle a la gente exactamente qué está pasando, con nombres, con fechas, con documentos, que la población tenga los elementos para analizar y no se deje llevar por lo que dice alguien en una red social sin cuestionarlo. Esa es la apuesta, y es una apuesta que tiene riesgos enormes, porque si el gobierno documenta mal, si exagera, si señala como campaña organizada lo que en realidad es crítica legítima, pierde credibilidad de golpe. Y en un entorno donde la credibilidad ya está erosionada por años de polarización, ese golpe puede ser irreversible. Pero si tiene razón, si la documentación que presente Luisa María Alcalde este miércoles muestra con claridad que hay cuentas falsas, dinero extranjero y coordinación entre medios y redes para instalar narrativas falsas sobre el gobierno mexicano, entonces lo que está ocurriendo es una intervención en la soberanía informacional de México que trasciende cualquier diferencia política doméstica. Y eso no es un asunto de izquierda ni de derecha, es un asunto de país. Lo que viene este miércoles va a ser decisivo. Lo que Luisa María Alcalde muestre o no muestre en esa primera conferencia de derecho de réplica va a decir mucho más sobre la solidez de estas acusaciones que todos los discursos de Palacio Nacional juntos. Porque las acusaciones sin evidencia, como bien recordó Sheinbaum esta mañana, usando las propias palabras del embajador Gavin, donde hay humo hay fuego, son exactamente el tipo de argumento que ella dice estar combatiendo. Si el gobierno quiere diferenciarse de esa lógica, el miércoles tiene que mostrar algo concreto. México no puede creerlo todavía, no porque sea increíble, sino porque todavía está esperando ver si lo que se prometió esta mañana en Palacio Nacional tiene sustancia real o es también parte de la misma guerra que dice estar combatiendo. Y esa pregunta, por ahora, sigue abierta.
La respuesta llega el miércoles.